Ok, entonces, seguimos. El siguiente proceso, ya vimos dos procesos. Insertar datos, ver toda la tabla y buscar un dato particular, ¿cierto? Nos quedan dos acciones más. Borrar y actualizar, ¿cierto? Los dos son similares. Para borrar, una metodología es preguntar por el código del producto que usted quiere borrar, mostrar esa información y activar un botón que realice esa acción. ¿Sí? Yo no puedo borrar directamente si no sé qué voy a borrar. ¿Listo? Aunque más adelante veremos que hay otro objeto que te muestra toda la lista y sobre la lista usted puede hacer las acciones. O sea, en la lista borre, en la lista actualice, en la lista agregue. ¿Listo? Pero por ahora, por partes, vamos a hacerlo independientemente. Vamos a crear un formulario, de hecho saquemos un duplicado del que tenemos porque es muy parecido, en el que yo pregunte por el código de un producto, lo busque, traiga los detalles de ese producto y al darle clic al borrar, pues lo borre. En un principio lo va a buscar, o sea, es igualito. Primero, localíceme ese producto con ese código, es lo mismo. ¿Sí? Lo otro es el botón borrar, va a tener esta acción. Miren que esta vez aquí sí justifica eso de tener la conexión arriba, independiente, porque hay dos botones que llevan a cabo algunas acciones sobre las bases de datos. Un botón busca, listo, bien, ejecuta una consulta. Otro botón borra, listo, usan los dos la misma variable de conexión. Lo único que cambia es la cadena o el SQL. Esta vez es un delete from la tabla artículos, condicionándolo de forma que el código sea igual a lo que me ingresa el usuario. Y aquí ya no tengo que decir code igual a txt porque eso está arriba. Mírenlo acá. Adicional a la conexión he definido otra variable global para este formulario, la variable code. ¿Dónde le doy contenido? Le doy contenido aquí, al momento en el que le dan clic al botón buscar. Cuando le dan clic al botón buscar, ahí adquiero el código. Hago la búsqueda, si existe el dato, lo muestro. Si no, muestro el mensaje y limpio todo esto. Ahora, ya que tenemos ubicado el código del producto y sus datos respectivos, lo que sigue es, con ese código, ejecutar la consulta de borrado. Ahora, esta vez, para garantizar si el dato se borró o no, si fue satisfactorio, esta vez voy a retomar el método execute en onQuery. Esto me va a devolver, me va a ejecutar la consulta, la ejecuta, pero ¿qué me devuelve? Ya no me va a devolver la tabla de resultados, me va a devolver cuántos datos retorna esa consulta. Por ejemplo, el execute en un query equivale a esto que está acá abajo. Una consulta, además de la tabla de resultados, nos va a decir cuántas filas están involucradas en la ejecución de esa consulta. La tabla son estas, 4 filas, 3 columnas. El número de datos afectados, ¿cuánto fue? Lo que está acá abajo en filas. Epa, ay, yo quise ahí. Acá. Este es el N. A esto se refiere el ejecutar N onQuery. ¿Cuántos datos me devuelve esa consulta? ¿Listo? Entonces, si estoy haciendo un borrado, voy a borrar aquí un solo datico. Si hago un borrado, delete, y validémoslo con el ID igual a 5. Si lo ejecuto, ¿cuántos datos, cuántas filas afecta? Una. Y esto es lo que me va a devolver ese execute en onQuery. ¿Me devuelve una tabla de resultados? No, no devuelve una tabla de resultados. El select sí devuelve una tabla de resultados. El delete no.
El delete me dice cuántas filas han sido afectadas. Y eso es lo que yo quiero validar. Si el código existe, se afecta una fila. Si el código no existe, ejecute. ¿Cuántas filas me retorna? 0. ¿Sí o no? 0. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es verificando eso. Ejecute la consulta y retórneme el número n de datos que se dan en la consulta. Entonces esta variable count, para esta búsqueda que es por código, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar count? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tener la variable count si yo ejecuto una consulta como esta? Los posibles valores de count son 0 o 1. No hay más posibilidades. Vuelve y juega. Porque borra 1 o no borra. Exactamente. Borra 1 o no borra. Voy para allá. Busco un código. ¿Ese código existe? No, no existe. Entonces lo ejecuta. ¿Qué me retorna? 0. Borro un código que sí exista, el 3. Lo ejecuto. ¿Qué me devuelve? 1. No existe. Retorna 0. Existe. Retorna 1. También se pueden borrar varios a la vez. Pero lo que pasa es que en este caso yo quiero borrar un producto particular. Uno solo. ¿Listo? Eso eran clientes. Ese artículo es lo que yo estoy manipulando. Antes tenía como 5 datos y ya empecé a borrar. Ya no aparecen tantos. ¿Sí o no? Entonces, si ejecuto una consulta de borrado, validando por la llave primaria, o se ejecuta o no se ejecuta. O una fila es afectada o ninguna fila es afectada. Listo, y eso es lo que yo estoy validando aquí en execute n. Por eso resalto mucho la letra n. N on query. ¿Cuántos datos son afectados por esa consulta? Posibles datos de esta consulta, 0 o 1. Miren lo que yo pregunto. Si la cantidad es 1, ¿qué significa si es 1? Una fila se ve afectada. ¿Y eso qué significa que ha sido afectada una fila? Que se borró. Se borró. Entonces, si la cantidad es 1, se borró el artículo. Limpio mis labels y le confirmo al usuario dato borrado. Y si no, ¿qué? Si la cantidad no es 1, pues para la forma en que he diseñado esta consulta, yo ya sé cuál es el otro posible valor. El otro posible valor es 0. No es 1. Sin lugar a dudas va a ser 0. Y eso significa no existe un artículo con el código ingresado. Me lo cambiaron aquí. Hago la consulta. No encuentro ese código igual a esto que ha ingresado el usuario. No se puede ejecutar. 0. 0 resultados. No existe un artículo con el código. No se borra nada. Listo. Y por aquí lo que estoy diciendo es, después de que haya terminado de borrar, deshabilíteme ese botón. Listo, para obligar al usuario a escribir un código acá y que lo busque. Porque miren que el botón buscar, al darle clic, ¿qué hace? Si encuentra ese código en mi tabla tal, habilita el botón borrar. Si no lo encuentra, lo deshabilita. Porque no tiene sentido decirle al sistema borrar si no sé que estoy borrando, o si no existe ese dato que pretendo borrar. Listo. Entonces vamos a llevarlo a la práctica. El formulario es técnicamente el mismo. Voy.